Bienvenidos a Repensar la Historia, un lugar para aprender y reflexionar sobre temas históricos. Soy Leo Historia y comenzamos. Qué bueno que nos acompañas en este nuestro episodio número 72, donde retomaremos nuestro tema del porfiriato. En esta ocasión te platicaré sobre la sociedad porfiriana de ese México que al parecer no ha cambiado tanto. ¿O sí? Bueno, de eso vamos a platicar el día de hoy. Además, te invito a que te suscribas a nuestro canal en YouTube o bien síguenos y califícanos en Spotify. Recuerda que con tus vistas y likes podremos seguir creando contenido. Entonces, sin más, la sociedad porfiriana. Antes de entrar de lleno a la sociedad porfiriana, me gustaría contarte, obviamente el contexto de la sociedad. Comencemos con la mentalidad de aquella época, qué pensamiento había en esa época y vamos a empezar con el positivismo. El positivismo se le considera como una doctrina filosófica, exalta el valor de la ciencia, sobre todo en el naturalismo y el evolucionismo, descartando cualquier situación de carácter milagroso. En México se considera a Gabino Barreda como el primer promotor de la ideología. La base en que se apoyaba el positivismo en México partía de la concepción del orden con un equilibrio y jerarquía en los niveles sociales, como parte fundamental de la construcción de una nación, considerándolo en todos los ámbitos de la vida. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que realmente lo que aquí se proponía con el positivismo es que estuviera un status quo que no se moviera. Eso hacía que hubiera un orden, un equilibrio y obviamente una jerarquía en todos los niveles sociales. Pero como veremos más adelante, pues la pirámide no era igualitaria, estaba muy dispareja. Otro aspecto interesante es el darwinismo social. El darwinismo social lo vamos a entender como que los miembros de la aristocracia porfiriana estaban convencidos de que el sistema capitalista, altamente competitivo, solo podía subsistir el mejor adaptado. Esta ideología proponía que quienes sobreviven a esa competencia eran o era el mejor dotado, que obviamente eran ellos, entonces al creerse poseedores de la verdad científica y en consecuencia de la ciencia. Entonces, a este darwinismo social básicamente era quienes lo creían, pues eran los llamados científicos. Entonces, hay bastante curioso cómo es que ellos se hacen sabedores de la ciencia y por obvio son los mejores que pueden manejar la situación del país, pueden tomar decisiones respecto al país. Entonces, esto del darwinismo social, dime si a lo mejor sigue existiendo, qué opinas respecto a eso, pero en la época porfiriana, que es finales del siglo XIX, principios del siglo XX, esto existía en México. Coméntame ahí si en algunos países de Latinoamérica persistía esto. Y bueno, también dentro de la sociedad mexicana, quizás como un dato anecdótico, pues resulta que para el año de 1897, un 16 de septiembre para ser precisos, Arnulfo Arroyo quiso atentar contra Porfirio Díaz. Arnulfo había apostado con sus amigos que podría golpear al presidente. Sí lo alcanzó a golpear con el puño cerrado, aunque Díaz no sufrió mayor daño, sí hizo pensar a la gente que quién gobernaría como presidente si él falleciera. Entonces, por ahí en 1897, pues algunas voces empezaron a cuestionar qué pasaría si el presidente fuera asesinado o ya simplemente no pudiera gobernar. Pero bueno, para ese año todavía había días para rato. Sobre este dato, nada más te lo dejo ahí al costo. Hay una película que se llama así, El Atentado. No es muy buena, no es la mejor producción, tampoco es como que la recomiendo demasiado, pero nada más te dejo el dato que se hizo una película de este acontecimiento. Está muy mal, pero bueno, ya después coméntame si quieres que le hagamos un análisis a esa película. Y bueno, ya pasando ahora sí a la sociedad, bueno, hablamos que la pujanza económica en que vive el país respondía a una contradictoria distribución de la riqueza, lo que habíamos dicho anteriormente.
de tal modo que la sociedad estuvo caracterizada por una minoría privilegiada y una mayoría de gente explotada. La sociedad porfiriana estaba estratificada en aristocracia, que fue aquella minoría económica formada por hacendados y propietarios de negocios y casas comerciales, en su mayoría de procedencia extranjera, europeos y estadounidenses. Pertenecían a ese estrato los extranjeros, los miembros del gabinete, es decir, los científicos, los gobernadores de los estados, los embajadores y cónsules en el extranjero. Ellos fueron distanciándose cada vez más de los trabajadores autóctonos. Su educación era esmerada, sobre todo la de sus hijos, casi siempre en el extranjero, principalmente en Francia o en Estados Unidos. Su vida se desarrollaba en la ciudad o en las grandes haciendas. También su diversión eran los bailes, el teatro, paseos y días de campo. Si a mí me preguntan, esto todavía aún no cambia, como que en esta cúpula de la sociedad mexicana persisten ese tipo de, de mentalidades, por ejemplo, ¿no? En el estrato medio, que podríamos entenderlo como la clase media, si se me permite esa licencia, existía un pequeño estrato medio conformado por rancheros adinerados, pequeños industriales y comerciantes, administradores, profesionistas como médicos, profesores, ingenieros, abogados y empleados en general. Este grupo social muchas veces alternaba con el estrato medio o social, perdón, con el estrato social superior al cual se sentían pertenecer. Entonces, digamos que esa meta, lo que tenía clase media, era aspirar a una clase alta o a la aristocracia. Sus diversiones eran una copia, obviamente, de la aristocracia. Ahora bien, estos eran la minoría, tanto la aristocracia como la clase media. Lamentablemente, en mi país, México, pues el estrato bajo fue el de la mayoría de la población mexicana y es de la mayoría de la población mexicana en estos momentos. En ese estrato, pues se encontraba toda la población mexicana, estuvieron representados los mayordomos de las haciendas, minas e industrias, los burócratas, empleados en el comercio, la servidumbre doméstica. En el fondo del estrato se soportaba toda clase de humillaciones, miseria, la ignorancia, el alcoholismo y hasta el delito. Su educación era inexistente y sus diversiones eran las fiestas religiosas, bailes, fandangos, el circo, las tandas y sobre todo, lamentablemente, la embriaguez. En el aspecto laboral, las condiciones de los obreros y empleados mexicanos eran miserables. Y aunque la productividad había crecido, los salarios para los varones iban desde $1.50 a $2.50 centavos diarios. Mientras que a niños y mujeres se les pagaba entre 17 y 40 centavos diarios por el mismo tiempo laboral que los hombres. Entonces había una disparidad. En primera, bueno, los niños, como ustedes saben, desde la Revolución Industrial siempre han estado ahí trabajando en las fábricas y se les pagaba menos. Y lamentablemente también a la mujer, por el simple hecho de estos prejuicios que había en contra de este género. En la mayoría de las ocasiones el salario se pagaba en especie, es decir, con vales, o podían ser canjeados por artículos de primera necesidad en las tiendas de raya de la propiedad de los dueños de las haciendas o de las fábricas, donde todo era más caro. Entonces, de ahí, pues vamos a enlazarnos un poquito a este concepto de tiendas de raya. ¿Qué eran? Bueno, estas tiendas de raya basaban su comercio vendiendo a muy altos precios los cortes de suela para los guaraches, por ejemplo, las mantas, el aguardiente, el maíz, el frijol, la sal y todo lo que era indispensable para abastecerse, manteniendo siempre a los compradores como endeudados. En caso de que un peón falleciera, la deuda pasaba a sus hijos o familiares. Entonces, evidentemente, esto casi está pegando ahí a ser un esclavismo. Y los vales eran como laminitas de metal, donde colocaban vale por medio costal de maíz, por ejemplo. Y los precios eran muy altos. Entonces, evidentemente, al no tener dinero, lo único que podían acceder era a este tipo de vale. Evidentemente esto con el paso del tiempo, para llegar casi a la primera decena del siglo XX, pues muchos ya estaban cansados de este tipo de sistema,
Por eso alguien como Francisco I. Madero o Emiliano Zapata, que va a empezar a decir hay que quitar las tiendas de raya, les quedó muy bien que alguien los protegiera o se sintieran protegidos, que vean que podían luchar por sus derechos. Entonces, ahí bastante interesante. También te recomiendo para este dato, hay un cortometraje que se llama Batallón 52, que es la producción. Sacaron algunos pequeños cortometrajes del centenario de la Revolución y el bicentenario de la Revolución, allá por el año 2010, pero que a la fecha siguen siendo muy buenos cortometrajes y sobre todo para temas de divulgación o temas de educación. Es muy llamativo ponerles este tipo de videos, por ejemplo el de las tiendas de raya, muy ilustrativo para los pequeños, para los jóvenes, para que entiendan cómo funcionaba una tienda de raya. El caso es que se llamaba de raya porque te marcaban en la lista, ¿no? Entonces te decían un costal de frijol, medio costal de maíz y algo más, y te ponían raya, que es lo que debías, ¿no? Entonces, esto poco a poco se va a tener en algunas haciendas. Entonces, así es como vivía la gente en aquel momento. Y bueno, hablando de la sociedad, yo creo que si eres seguidor del podcast te habrás dado cuenta, o espero que te hayas dado cuenta, que tratamos siempre de manejar temas que involucren a las mujeres. ¿Por qué? Porque es uno de esos géneros que hay que darle voz en la historia. Y es el caso en este momento de las mujeres, cómo eran las mujeres en el porfiriato, qué sucedía con ellas. Y esto nos va a dar apertura para ver si ha cambiado o no la mentalidad del mexicano de finales o principios del siglo XX a el siglo XXI. ¿Qué ha pasado? ¿Si ha cambiado o sigue igual o qué cosas permanecen? Pues bueno, la modernización que planteó el porfiriato como proyecto nacional se reflejó también en el ámbito femenino. La visión tradicional del papel de la mujer no cambió. Las mujeres debían seguir de manera general bajo la tutela masculina. De ese modo, sus virtudes continuaban siendo obediencia, abnegación, la fidelidad, el amor, la dulzura, la honestidad, el pudor. Es decir, ser buenas madres y buenas esposas era el fin que debían perseguir en la vida. Aquí me permito una licencia, si ustedes recuerdan las temáticas del cine de oro mexicano, estos son los temas en donde las mujeres destacan. Quizá haciendo una excepción a la regla con María Félix, pero todas las demás protagonistas tratan estos temas y es un reflejo de que todavía en 1950 se estaban repitiendo cánones del porfiriato. El ámbito de la mujer era el espacio privado. Su vida, su universo, su cotidianidad se movía dentro de él. Aunque más del 90% de la población no sabía leer ni escribir, era común encontrar en distintas publicaciones, como el álbum para damas, la revista quincenal de revistas, folletos, manuales, calendarios dedicados exclusivamente para las mujeres, generalmente de clase media pertenecientes a la oligarquía porfirista, que presentaban artículos sobre la urbanidad y buenas costumbres, novelas por entregas, consejos para la vida cotidiana, recetas culinarias, reseñas teatrales y de otros espectáculos, festividades religiosas, entre otros temas. Sin embargo, el progreso porfirista que se consolidaba a través del crecimiento económico provocó que las diferencias entre los estratos sociales se acrecentaran, por lo que fue necesario que las mujeres, sobre todo entre la clase media baja y baja de los centros urbanos, se incorporara como mano de obra en las fábricas u otros oficios. De ese modo era posible encontrar costureras, meseras, obreras, enfermeras, telefonistas que se incorporaron a la actividad económica, pero no con un fin de superación personal y profesional, sino para apoyar la situación de la familia. Esta diferencia propició que las mujeres pertenecientes a la oligarquía porfirista definieran su vida entre los privilegios y la sociedad, es decir, se desarrollaban para cumplir con su naturaleza, casarse algún día y formar un hogar. Dentro de las clases pobres, el fin también era contraer matrimonio, atender al marido y cuidar hijos, pero además dedicarse al trabajo remunerado por obligación. Al menos en la vida cotidiana pública, las mujeres gozaban de un respeto irrestricto en cuanto a la conducta social.
El manual de la urbanidad y buenas maneras de Carreño señalaba el comportamiento que debían guardar los usuarios masculinos dentro de carruajes, diligencias y tranvías. Y esto decía: el caballero ofrecerá la mano a la señora para subir al coche y para bajar de él, y de la misma manera cederá su asiento a una señora a quien haya tocado uno menos cómodo o menos digno. El manual contemplaba también el respeto a las damas en la vía pública. El caballero que llamara a una señora incurriría en una falta imperdonable. Sin embargo, había actividades que no podía desarrollar la mujer por pudor. En 1900, un editorialista de La Voz de Nuevo León se refería a las mujeres con pretensiones profesionales y deportivas como marimachas y principales enemigas de su propio género. Y él decía así: el marimachismo es la última carcajada de Mefístoles de este fin de siglo contra la pobre Margarita de estos últimos tiempos. Se ha planteado a gran escala en el traje, en el sport, en el arte, en todo. ¿Con qué gesto tan despectivo miran a las que todavía se visten de mujer? Para que las madres sean lo menos madres posible, se ha inventado el biberón automático y la cuna automóvil. Además, en este periódico de La Voz de Nuevo León, las mujeres abnegadas, solícitas y cariñosas debían imperar en el núcleo social, como en este folleto decían. Finalmente, desde la perspectiva masculina, así había funcionado la humanidad hasta el siglo XIX. Y decían así: si la mujer del fin del siglo reclamara para sí más protección, más consideración, más educación intelectual y moral, haría muy bien. Pero el caso es que reclama su completa igualdad con el hombre y su absoluta emancipación. Y eso ya es otro cantar. Entonces, aquí bastante curioso que esta nota que decía La Voz de Nuevo León allá a finales del siglo XIX, principios del XX, pues que este tipo de circunstancias las he oído recientemente en algunos compañeros o incluso en redes, ¿no? Que decían que, bueno, sí, que tengan educación, que sean morales, que pidan más protección, consideración, pero no se va a igualar a mí. Ahí les recuerdo una de las tiktokeras, Early, con su personaje Tomás. Aquí dan el clavo. ¿Cuántos TikToks tiene Early sobre este tema? En donde habla de eso, ¿no? Como en su personaje Tomás, es esto. Sí, pero no. En lo que se tiene que tomar cartas en el asunto, el personaje Tomás dice: no, está mal, no puedo seguir con eso. ¿Y cuántos Tomáses, si me permiten la palabra, hemos frecuentado? Pero bueno, siguiendo con el siglo XX, principios del siglo XX, el uso femenino de la bicicleta también resultaba aberrante para este señor. La escena era en extremo de un absoluto marimachismo, como él decía. No se trata ya del tejimaneje de menudos pies sobre el piano, sino sobre los pedales de la maquinaria más antiartística y antiestética, del instrumento más indecente del mundo. Y una de las pruebas de que el marimachismo se impone y de que la moral se va por la borda es que hay moralistas que hallan muy natural ese ejercicio equívoco sobre las arañas más o menos zancudas. Y entre las prácticas de piedad del devoto sexo femenino está la de poner culto y adoración a la diosa bicicleta. Bueno, una bicicleta. Imagínense eso, ¿no? Que es un transporte público. Entonces, bueno, un transporte público, corrijo, un transporte personal. Estaba mal visto para principios del siglo XX que una mujer anduviera en una bicicleta. Pero bueno, no es de extrañar, por ejemplo, que para 1960, si no mal recuerdo, ahí corríjanme en los comentarios, la primera maratonista mujer también no quería que corriera. Correr, algo tan simple y común que ha hecho el ser humano por miles de años, que es correr, no era bien visto para una mujer. Vaya Dios. Bueno, entonces imaginen todo esto que es básicamente la sociedad porfiriana en aquel momento. Sin embargo, había una luz en el camino y esta historia siempre me gusta escucharla. La primer cirujana obstetra, Matilde Montoya. Es uno de esos personajes que sobresalen de la historia porque, a pesar
a pesar de las circunstancias sociales, económicas e ideológicas estúpidas, ella dijo, voy por mis sueños. Porque siempre ese ímpetu de la humanidad por siempre buscar más rebasa cualquier tipo de género. Entonces, vamos con la cápsula de Matilde Montoya. ¿Obstetricia? Debes estar loca. Seguramente escuchó la joven de 14 años cuando manifestaba sus deseos de estudiar una carrera y menospreciando el incómodo ¿qué dirán? A sangre y fuego tomó las aulas de la Escuela de Medicina para obtener su título de obstetra en 1873. Su historia apenas comenzaba. Las heroicas batallas mexicanas del siglo XIX palidecieron frente a lo que debió pelear Matilde Montoya. Pocos años después, en plena era de paz y progreso, cuando el porfiriato anunciaba para México su ingreso al primer mundo, comenzó a ejercer su profesión de partera con éxito. Combinada la obstetricia con algunos estudios de griego, latín, ciencias, letras y matemáticas. Por una enfermedad dejó la Ciudad de México para instalarse en Puebla, donde pronto alcanzó notoriedad, lo cual fue mal visto por los médicos varones, quienes la difamaron y calumniaron hasta que la obligaron a marcharse. Pero regresó por sus fueros. Ya no quería ser partera, ahora quería estudiar para recibirse de médica cirujana. Se matriculó en 1880 en la Escuela de Medicina de la Ciudad de México y los ataques se hicieron más encarnizados. Las familias más conservadoras la acusaban de impúdica y peligrosa innovadora. Nada la detuvo. En 1887, don Porfirio entregó a Matilde el primer título de médico cirujano que se otorgaba a una mujer en toda la historia de México. Satisfecha, salió del viejo edificio de la Escuela de Medicina y con su título en mano, rodeada por sus amigos y familiares, se fue a festejar a los toros. Y bueno, ahí lo tienen. En la actualidad, por ejemplo, en México cuenta con 305,418 médicos, de los cuales en porcentaje casi están yendo a la mitad, 54% son hombres y 46 mujeres. De ahí la importancia de este personaje como Matilde Montoya, la primer médico cirujana en nuestro país, que pese a todo, dijo, yo voy a ser médico, ¿no? Entonces, me parece interesante que es una lucha que sí o sí tenemos que actuar todos, no porque uno sea hombre, uno porque sea mujer, tiene que estar, no, es más arriba del género, son derechos humanos, así de simple. Entonces, creo que son ejemplos que hay que ir tomando para repensarlos y decir, hey, esto ya sucedió, ¿sale? Y ya tendremos que haber avanzado en otros temas. Ya, hay que darle vuelta a la página y seguir avanzando para decir, hey, eso ya lo vivimos, estás con un pensamiento muy del pasado. Entonces, creo que eso es lo que hay que hacer como repensadores. Bien, también recientemente en el año 2020 se estrenó la película El baile de los 41. Y en México ocurrió la primera redada homófoba del siglo XX durante el Porfiriato. En esta película es plasmada eso, en donde nuestro personaje pues, es atrapado, ahorita van a ver de quién se trata, pero vamos con la historia. El número 13 causa terror entre las personas por ser de mala suerte. No se diga el 666, que es el número de Satanás, pero dígale a un hombre mexicano 41, que se indignará y le verá más que con ningún otro. No sé si en generaciones presentes, recientes, exista todavía este mote, pero vamos con ello. Miren, al mexicano le causa conflicto dicho número que no existe ni en divisiones del ejército, ni en batallones, ni en la policía. No se da a elegir incluso en equipos deportivos. Rara vez se encuentra en una habitación de hotel o en placas de los carros. Y ni qué decir de la edad. Los hombres pasan de tener 40 años a tener 42 automáticamente. Y aquellos que sepan que el hombre en cuestión tiene 41 es motivo de burlas, pues dicen que en cualquier momento puede cambiar su inclinación sexual. ¿Cuántos chistes no hemos escuchado de eso? Pero ¿de dónde viene ese chiste? ¿Está bien? Bueno, en fin.
Parece ser que entre más macho, más miedo al número, pero esta particularidad de la aritmofobia se remonta a 1901, y esta es la historia. El 20 de noviembre de aquel año se llevó a cabo una gran fiesta. En una ostentosa casa de la calle Ezequiel Montes, en aquel entonces La Paz, cerca del centro histórico de la Ciudad de México. Se encontraba disfrutando de la noche 42 hombres. Bebían y bailaban, y todo transcurría como una fiesta normal de la época. Bueno, a excepción de que la mitad de aquellos hombres estaban disfrazados de mujer de pies a cabeza. Tacones, vestidos elegantes, collares, senos falsos, aretes, maquillaje y pelucas. Tantas mujeres bellas en la ciudad, y en aquel lugar solo entraban hombres. Fue así que los policías encargados de vigilar la zona comenzaron a sospechar y llegaron a la conclusión de que algo extraño estaba pasando. Estos informaron a sus superiores y emprendieron una redada, o como Monsiváis la nombró, la primer redada homófoba del siglo XX. Esta historia y las secuelas que hasta hoy existen no pudieron haber cuajado sin la presencia de un personaje. Hasta aquí, el relato se convierte en un rumor nunca desmentido. Ignacio de la Torre y Mier, hijo de un rico hacendado del Estado de México, que tampoco hubiera trascendido si no hubiera estado casado con Amada Díaz, hija del presidente en turno Porfirio Díaz. Se dice que durante la redada, Ignacio escapó por la azotea. Se dice también que fue arrestado junto con sus otros 41 compañeros, pero por órdenes del señor presidente de la República fue puesto en libertad y su nombre fue borrado de cualquier registro que se hubiera hecho. Díaz se entrevistó con De la Torre y nadie supo de qué hablaron. Lo que es cierto es que después del incidente, Díaz le retiró a su yerno cualquier apoyo para la candidatura del Estado de México. Los otros 41 fueron encarcelados en la crujía J, destinada a personas que cometían actos homosexuales. De ahí que actualmente se les diga de un modo peyorativo jotos, para después ser trasladados a Yucatán a hacer trabajos forzosos. La lista de los nombres nunca se dio a conocer. El chisme corrió y fue el tema del momento. El número 41 ya se había asociado directamente con la homosexualidad y fue utilizado con el tradicional sarcasmo y burla mexicana para el periodismo, el teatro, la pintura y la música. En hoja suelta, José Guadalupe Posada publicó muchos grabados alusivos al suceso. La primera entrega, titulada Los 41 maricones encontrados en un baile de la calle de La Paz el 20 de noviembre de 1901. Aunque el título no deja nada a la imaginación, lo interesante son también los versos. Disfrazados la mitad, de simpáticas muchachas, la otra mitad con su traje, es decir, de masculinos. Aquí están los maricones muy chulos y coquetones. Hace aún pocos días, en la calle de La Paz, los gendarmes atisbaron un gran baile singular. 41 lagartijos, disfrazados la mitad de simpáticas muchachas, bailaban como el que más. La otra mitad con su traje, es decir, de masculinos, gozaban al estrechar a los famosos jotitos, vestidos de raso y seda al último figurín, con pelucas bien peinadas y moviéndose con chic. Y continúa este estigma que persigue a los mexicanos desde hace más de 100 años, mediante libros, obras de teatro, pinturas, canciones, programas de televisión, como en 1973, El Chavo del Ocho, en el capítulo Posada de Vecindad. ¡Ay, sigan trabajando, eh! Recuerden que sin piñata no hay posada. Ay, papá, ya van 40 veces que nos dices lo mismo. Y se los vuelvo a repetir, sin piñata no hay posada. 41. 41 veces que nos dice que lo mismo. Y bueno, ahí como ves te dejé una pequeño clip de este episodio del Chavo del Ocho, en donde hacen referencia a la burla del número 41. Coméntame ahí en YouTube o en las redes en qué otro lado aparece la burla del número 41. Tú lo habías escuchado. Y creo que es importante decir esto porque hay que acabar con eso, ¿no? Tengo aquí dos vertientes que quizás espero, no sé si compartas conmigo, también déjamelo saber en las redes, pero sí hay que ser igualitario con los derechos. Somos humanos a partir de ahí, ¿no? Y bueno, me parece a veces un poco simple, una lucha muy simple de las marcas, que el mes de junio todos sean comunidad, ¿no?
¿Solo el mes? ¿Por qué no todos los años? ¿Por qué no todos los meses? Eh, ¿Por qué dejamos pasar chistes homófobos, por ejemplo? Creo que ya estamos cambiando un poco eso. Pero Roma no se construyó en un día. Entonces, me parece que es necesario apuntar estas cosas para decir, hey, pongan atención en lo que se está haciendo. Entonces, por eso es que en la siguiente clip de la fraseroterapia me voy a explicar un poquito más de eso. Vayamos a la cápsula. Fraseroterapia, un receso para la conciencia, pensamientos del pasado aplicados al presente. Y bien, en esta ocasión de nuestra fraseroterapia, rescaté una frase de Isaac Newton que dice así: la unidad es la variedad, y la variedad de la unidad es la ley suprema del universo. Isaac Newton, quizás yo veo desde la óptica matemática y de las ciencias naturales, que en la variedad de la naturaleza está la respuesta a nuestras discusiones sin sentido de la sociedad. ¿A qué me refiero? La naturaleza, aquellos que han dicho que, no sé, las comunidades gay o la comunidad LGBT es en contra natura. ¿De qué diablo están hablando? La naturaleza es cambiante. Entonces, ¿qué tan cambiante es? Tan cambiante es que no podemos predecir el impacto que pueda tener un huracán, un tornado, con qué frecuencia llueve. Hay tantas variables en la naturaleza que no nos alcanza para comprender por qué funciona así. Entonces, si me dicen que es algo antinatural la variedad, pues creo que estamos pecando en el sentido mismo de la palabra naturaleza. Naturaleza es cambio constantemente. Entonces creo que habría que entender eso y no pelearnos con ello. Entonces, creo que para hacer una mejor conciencia humana, habría que aceptar la variedad. Y variedad no solo en el género, sino en el pensamiento. Entonces, creo que eso hay que ir atizando poco a poco. Bueno, espero que este pensamiento pueda aligerar la carga que traigas este día. Fraseroterapia, un receso para la conciencia, pensamientos del pasado aplicados al presente. Y bueno, mis repensadores, hasta aquí nuestro episodio. Espero te haya gustado. No olvides comentarnos qué te agradó del episodio. Quise tocar algunos temas ahí sobre las mujeres, sobre la comunidad, un poquito no lo quise hacer en junio, un tanto porque estaba en el cierre de ciclo y un tanto porque no quería subirme como ese tren de decir, hey, todos están hablando de la comunidad, yo también. No, creo que en un momento de reflexión y ese momento llegó ya en este mes de julio. Entonces, me parece importante mencionarlo y defenderlo. Entonces, vayamos colocando los puntos en las is. ¿Qué es lo que se tiene que defender y por qué? ¿No? Porque, vuelvo a repetir, el respeto a todos nos va a hacer una mejor democracia, un mejor grupo modus vivendi. Creo que de ahí el respeto parte todos nuestros conflictos. Bueno, recuerda dejarnos nuestro like para nuestras publicaciones. También danos ahí unas 5 estrellas si es que te agrada el contenido en Spotify. Y síguenos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, para que pues estés al pendiente de nuestro contenido. Estaré subiendo las láminas y sin más, pues ahí nos comentamos en las redes. Ahora, para terminar, pues recuerda, siempre se puede aprender algo del pasado. Soy Leo Historia y nos vemos en otro episodio.